En No cualquier quiero caso, toquetear mucho a ver si me salgo. vale, vale, bueno, pues. Eso sería el falso inicio. Hemos perdido a Antonio. No, no me habéis perdido. Lo que pasa es que no queréis que se oiga mi criterio. Silenciar a Antonio. Silenciar. Así, así. Pues nada, a ver, me ha dicho Adrián que primero, Mm, y yo lo he visto bien, que, bueno, expliquemos un poco, estamos aquí desde el canal de Amor de Cine, eh, tres compañeros que vamos a debatir un poco, bueno, van a debatir dos de ellos. Yo voy a ser un poco el moderador, voy a aguantar un poco los tortazos. Entra, entra, hombre, anímate. Y lo primero que me ha pedido expresamente Adrián, que es como nuestro Nick Furia, ¿no? Del canal, el que es el que nos ha reunido un poco, que le mandemos un saludo a toda esa gente que nos sigue, a todos los fans del canal de YouTube o que nos escuchan en Spotify o en iVoox. Así que nada, un saludo a todos y Un espero que saludo. disfrutéis de este corto pero intenso debate. En el que vamos a hablar de, bueno, vamos a debatir un poquito de la última película de Alex Garland, Civil War. Mm. Civil War, cuidado, eh, no os liéis. No hay ningún Steve Rogers ni Tony Stark aquí. Pero yo entonces me he liado porque yo pensaba que íbamos a hablar de Civil War, la de Capitán América. Que yo por eso, como decías lo de que tenemos a nuestro propio Nick Furia, digo, claro, claro, ya está ahí Sí, la cebándolo. verdad es Digo, que, claro, la me he liado. presentación induce a error, pero bueno, esta es un poco Civil War, un poco más, bueno, más oscurita, ¿no? Por así Podía ser decirlo. peor, podía ser una película española que se titulara Civil War. Dice, así En inglés, ¿no? Eso sí de- que sería Sí, 1936. Civil War. Pues nada, Civil War de Alex Garland, estrena este Que digo año. yo que lo debieron pensar, ¿no? Lo de que la gente iba a pensar en Marvel al leer el título. No sé si debieron pensar que Es incluso hasta les podía posible, beneficiar a nivel de sí. taquilla. Yo No creo lo que es sé. un Todo uno ahí poco. diciendo, ¿qué pasa? Que no sale el Capitán América. Llevamos una hora de película y no sale ni el Capitán América Dice, ni calla, Iron Man. calla, unos cuantos miles de entradas las vamos a vender pensando que se vienen a ver una de Marvel. Algún incauto. Los dos primeros días aquí, vamos, nos hacemos de oro. Pues creo que no les ha funcionado súper bien a nivel de taquilla, que no sé si van a recuperar la inversión Ah, porque es pues una peli cara, bueno, medianamente cara, pero no ha funcionado súper bien de taquilla. no, Lamentablemente, no ¿eh? había mirado, Para mí. pero no sé Mm, si había funcionado bien o directamente mm. sea de, bueno, a ver, ahora Mejor en mismo, Estados Unidos que fuera, por lo que he ya, visto. Fuera de bueno, Estados Unidos no ha funcionado muy bien. bueno, Lo que pues sí que ha procurado el, bueno, director y habitual guionista de las películas, yo creo que sobre todo lo conocíamos inicialmente a Alex Garland como guionista. En la playa, por ejemplo, que es donde se Ujú. destapa, y ujú. hay un momento en el que dice, vale, después de darle yo mis películas a Guy Ritchie, voy a empezar perdón, a Danny Boyle, voy a empezar a Danny rodarlas Boyle, yo. ¿eh? Ujú. Sí. Y lo que ha hecho, yo creo que ha sido jugar un poquito, que él mismo en alguna entrevista lo ha explicado, jugar un poco a no explicar demasiado, no hacer demasiado explícito cuál es, por ejemplo, la ideología del presidente de Estados Unidos que aparece en la Ah, película, mm, qué motivaciones ideológicas hay para que se produzca esta guerra civil. Ujú. Sabemos que hay dos estados que son los primeros que se revolucionan, que son California y Texas, que quien conozca un poquito la idiosincrasia americana y la política americana, Sí. parece un poquito complicado. Que Texas haya una revuelta contra Estados Unidos me lo puedo llegar a creer, sobre todo porque allí el tema de las armas lo tienen mucho más enraizado, Ujú. pero que California se sume a una revuelta de ese tipo, si conoces un poco Estados Unidos, te choca un poco. Se supone que ahí son todavía más pacíficos, más progresistas, con lo cual parece que no casa mucho, que los conservadores de Texas se alcen en armas nos puede casi cuadrar, pero que la pacífica California, todos tan progresistas y tan liberales, liberales en el sentido estadounidense, parece que no cuadra mucho, con lo cual juega un sí. poquito en esas dos aguas
de que cada espectador ponga aquí su, no sé, De hecho, su juicio o su criterio sobre por qué se claro, produce esto, sí. contra quién se produce y quiénes son los buenos o los malos. O sea, en ese sentido, Claro, sí claro, que la, está la muy peli bien es súper planteado. ambigua en eso. Sí. De hecho, hay una secuencia que aborda explícitamente eso. La secuencia de los francotiradores, en esa Ujú. especie de donde suena esa música Qué como de buena, qué buena. infantil y está. Mm, Que hay un diálogo de, oye, pero ¿quiénes sois vosotros? ¿Quiénes son? Y es como, ¿qué más da, no? O sea, esos tíos nos están intentando matar y nosotros vamos a intentar matarlos a ellos antes que ellos a nosotros y ya está, ¿no? Ujú, Es decir, es como hay como una voluntad de mostrar el conflicto de forma como muy, muy abstracta, ¿no? Como desprovisto ujú, de lo, si hay alguien que tiene razón o que no tiene razón, o quién empezó, quién no empezó, ¿no? Y como tratar como la guerra en ujú. sí misma, ¿no? Sí, es como el instinto de supervivencia desligado Mm, totalmente de bandos, ¿no? O, bueno, mm, pues estoy aquí ujú. y a esa persona me da igual lo que crea, lo que piense, quizás sea de mi bando. ujú. Hay Exacto. disparos, antes de morir yo, morirá la otra persona. Es decir, es como, Y yo me creo da que igual. en ese sentido, o sea, la película no tiene tanto la intención de denunciar a unos a otros dentro del contexto actual, Ujú, las diferentes, como de denunciar el propio incremento de la agresividad en el ujú, ambiente, ¿no? Como eso, como en realidad eso es el mal, ¿no? No hay buenos y malos, el mal está en como esta especie de escalada Ujú, de violencia verbal y violencia física a nivel mundial en muchos sitios, ¿no? Obviamente. Como en plan, voy a entrar en esto y no me voy a meter en un discurso ideológico, ¿no? ujú. Ya. Yo creo que Sí, en ese sentido yo es muy creo que interesante, ¿eh? yo creo que además se busca, hay un par de momentos en los que se preguntan, o sea, ante esa ausencia de etiquetas que pone la película, Mm, sí, el director barra guionista lo que hace es que algunos personajes en algunos momentos intenten etiquetarse a sí mismos, a los demás, cuando se preguntan de dónde eres, pero de dónde vienes, de aquí, sí, pero de sí. estos o de los otros. O sea, esto es un poco casi la guerra de Gila, pero claro, fíjate como en esa secuencia de la secuencia de Jesse Plemons, que yo Sí, creo que se roba brutal, la película, Sí, roba el terror completamente lo el tienes, show, sí. claro, pero el terror lo tienes que yo creo que en bueno, muchos enfrentamientos bélicos, sobre todo de este tipo, lo puedes tener, que es reconozco de dónde vengo y a dónde voy, y si lo reconozco, no me estaré jugando la vida simplemente por decir soy de este sitio o soy de este otro. En algunos Mm, conflictos lo tienen muy claro, pero en uno como este, hasta ese punto llega la locura que nos pone el director. Insisto con lo de director barra guionista porque la historia es suya sí, y la dirige él para que no haya ningún tipo de duda sobre qué quiere contar. Que no haya ningún tipo de duda más allá de las que él quiere plantearnos. Ujú. Pero que haya momentos en los que los propios personajes, cuando le preguntan el ¿y tú de quién eres? Y ya estás viendo que contestes lo que contestes, te vas a jugar la vida. Sí, te vas a Eso yo llevar creo un que tiro. es, claro, es la reflexión que yo creo que es una de las que nos quiere trasladar. Que si todo el mundo pierde en una guerra civil todavía más, Todavía porque más. estás luchando contra ti mismo, contra, en fin, contra el hermano, el vecino, el pariente, estás luchando contra ti mismo. Y claro, que la importancia sea que seas de este pueblo o del otro, para que vivas o mueras, según el criterio de quien en ese momento tiene el dedo en el gatillo, pues yo creo que eso es uno de los elementos terroríficos de esta película. Ujú. sí, total, total. Y quería indagar un poco qué os ha transmitido la película en ese sentido. Mm. Cuál es el mensaje que creéis vosotros que transmite Garland con la película? Claro, todo esto, en realidad un poco estamos aquí por esa... eh, alguien comentó en la crítica Ujú, en mi crítica en el canal, sobre que, bueno, que en realidad la película iba como del relevo generacional, ¿no? ujú, Que es una lectura que es muy interesante y creo que está... Pero sin embargo, al menos mi relación con la película, que cada uno se relaciona con la película de manera en realidad como muy, muy personal,
eh, el foco de mi atención, la película no me la dirigió a eso, sino que me la dirigió más a la palabra que decías, Antonio, del el terror, ¿no? O sea, me parece una película terrorífica. Y me parece que el cómo la propia película se relaciona con el terror que genera la historia y cómo los personajes que son periodistas y no son periodistas por casualidad, yo creo, sino porque los periodistas, su trabajo es mirar y contar lo que ven, ¿no? Ujú. Cómo se relacionan con ese terror, me pareció al menos a mí lo más sugerente de la película. De hecho, hay momentos en el que el director busca el contraste entre músicas más o menos alegres y Sí, distendidas, y eso es más mientras terrorífico todavía. que claro, claro, ahí te está diciendo, tú estás disfrutando de esto como un espectáculo. Hay uno de los personajes, uno de los periodistas, que la estrategia que usa para enfrentarse al horror es precisamente poner ese filtro de show, Ujú. ¿no? Y además, yo te voy a obligar a ti, espectador, a disfrutarlo de esta manera en este momento, ¿no? Sí, bueno, te refieres un Y poco al eso, personaje de Wagner Moura, ¿no? exactamente, Imagino. que lo ves riendo y Sí. disfrutando de momentos horribles, ¿no? Y que yo creo que ese momento en el que hay como una escaramuza, hay un asalto y suena una música, ahora no recuerdo cuál es, pero que es una música como divertida para bailar y tal, ¿no? Ujú. Y Sí. a ti al menos a mí como espectador, ese momento me generó un contraste, como que me impresionó mucho, ¿no? Mm. Igual que, supongo que no hay ningún problema de spoilers aquí, igual que me generó mucho impacto la foto final de los créditos, ¿no? Ujú. Que en la que también se sintetiza muy bien ese contraste entre lo horrible, lo tremendo de la vida y la muerte, la crueldad, la deshumanización, con la frivolidad, el divertimento, Ujú. ¿no? Una Ese, una fotografía que dijiste tú, Antonio, que era poco sutil, ¿no? Sí. O claro, sea, claro, es una claro, representación bastante poco sutil, ¿no? El momento. claro, No sé claro. si a lo mejor buscado por Garland o Sí, yo típico. me imagino que tampoco quiere hacer, esto me imagino yo, ¿no? He leído algunas entrevistas, pero sobre esto creo que no le he leído nada, que no creo que en este caso quiera ser demasiado ambiguo y por eso a lo mejor busca Ujú. algo que es muy impactante, muy fácilmente identificable, que da poco lugar a confusiones y que dice, mira, vamos a dejar esto al final en la retina del espectador. Y yo creo que sí que nos va preparando a lo largo de la película en algunos momentos para lo que yo creo que es, según él, es el tema de la película, que es la mirada del reportero de guerra, aunque yo me apunto mucho al relevo generacional. Pero quizá con esto de tono, trama, fondo, ambientación, habría que aclarar que la película no va de una guerra civil, sino que está ambientada en una guerra civil, que la trama es la que nos lleva por el camino del relevo generacional, porque los protagonistas, eh, los cuatro protagonistas principales son periodistas, cada uno de ellos en un momento además de su vida, de su cronología biológica y de su carrera muy distinto, que, a ver, esto también es Ujú. muy de manual, ¿no? No son todos de la misma edad y todos están en Claro. el mismo estadio profesional. Sí, son muy Tenemos a uno. realistas, pero son arquetípicos también. Exacto. Tenemos uno que ya es mayor, además mayor, gordo, lo vemos un poquito que no está para muchos trotes, lleva bastón y todo, y dice, "Ah, es que este señor en un escenario de guerra de este tipo, si es que las tiene todas perdidas. Una chica joven que no sabe muy bien de qué va esto. A mí me recordaba lo que escribía Pérez Reverte en Territorio Comanche sobre quien él llamaba la niña Rodicio, que es Ángela Rodicio, que es una periodista que tiene ya muchas décadas unas cuantas décadas de experiencia, pero que cuando va a la guerra de la ex Yugoslavia era completamente novata y claro, metía la pata como todo novato en cualquier tarea, Y porque no, no no sabe sabes por el dónde le terreno que vienen las pisas. balas, ¿no? Claro. Claro, pero efectivamente en cualquier otro ambiente puede ser más o menos problemático, pero ir de novato a una guerra, pues siempre hace que te estés jugando la vida o incluso que pongas en riesgo la vida de tus compañeros. Y luego el personaje protagonista, el personaje que interpreta Kirsten Dunst, que tiene una experiencia no tanta como el reportero que ya es mayor, pero ya la vemos que se quiere, yo creo que intuimos
que quiere huir de ahí, que ya se está dando cuenta que no soporta ese tipo de vida, es tremendamente pesimista, lo vemos en su mirada, en su gesto y en la mirada que lanza ella sobre lo que sucede a su alrededor. Ya no es una mirada hambrienta, que es justo lo contrario de lo que le sucede a la periodista más joven. Mm. Una chica, además, que la vemos, que a mí me llamó mucho la atención, con una cámara de fotos analógica, con carrete, con su cuba tanque a cuestas revelando los carretes. Revelando los carretes, sí. Pero escucha, aparte de que se te puede velar tranquilamente el carrete en cualquier momento, después te toca escanearlo para enviarlo de alguna forma a quien sea que le esté vendiendo las fotos. Es decir, si ya con un teléfono móvil eso lo podrías hacer y tendría una calidad aceptable, lo veo un poquito casi como postureo. Es ir a la guerra a hacer fotos para tu Instagram. Entonces, no sé si ahí también hay incluso una crítica generacional al modo en el que cada uno lo enfoca. Y luego Wagner Moura, que yo creo que tiene un papel como periodista quizá también un poco arquetípico, lo que estabais comentando de jugar un poco a poner por delante un filtro, una capa que sirva de aislante, y lo vemos, hacemos el mínimo spoiler, de que lo único que busca es una frase, lo único que busca es una declaración del presidente. Los otros, las dos chicas, lo que buscan es una imagen, porque son reporteros gráficos, los otros dos lo que buscan es una palabra, aunque sí que es verdad que todo limitado al final. Es decir, me da igual, no le voy a ir preguntando ni indagando, por lo menos no lo vemos, a todos los personajes que se van encontrando por el camino, como que lo único que buscan es esa declaración final del presidente en la Casa Blanca Mm. antes de que todo esto se vaya al garete. Y esa frase, Una foto, un comentario sensacionalista, ¿no? exacto, pero el me vale, que es un poco spoiler, pero tampoco desvelamos gran cosa, la frase final de Wagner Moura con el me vale, que dices, pero ni siquiera lo ha notado, no lleva una grabadora, o sea, encima todo de memoria, ¿no? Menos mal que no le ha dado la arenga de Gettysburg, que es las declaraciones últimas que recoge eso, sencillitas de acordarse de ella. Pero a pesar de todo eso, yo creo que de todo ese contraste, el trasfondo es precisamente eso, cómo aborda cada uno el trasladar al resto de la opinión las imágenes o las palabras de un escenario en conflicto. Y el conflicto un poco es lo de menos. Es el MacGuffin de la película, yo creo que es la guerra civil. Mira, hemos hablado del Mm, conflicto, pero sí. Bueno, a ver, yo no sé si estoy tan seguro de eso. O sea, creo que precisamente, o sea, el conflicto como la fuente del terror, es importante, ¿no? No lo veo tanto como, como un mero telón de fondo, ¿no? Porque, o sea, estamos llevando como la capacidad de dañarse humana digamos que a la máxima expresión. Y luego, el escoger Estados Unidos como escenario tampoco me parece inocente, porque en realidad es una película que, o sea, pretende transmitir mucho realismo, o sea, una sensación de esto no es fantasía, ni es evasión, ni es pasárselo bien, esto es, eso sí iba a em, preguntar. ¿El lugar claro, creéis que Garland lo elige a conciencia porque total, claro, porque es decir, lo conoce, es el terreno de juego donde él se siente más mm, cómodo? no, porque no creo que porque lo conozca o sea, porque en realidad es súper abstracto todo lo que pasa, ¿no? Lo decíamos al principio. O sea, da igual quién es un bando, quién es el otro, que defiende un bando, que defiende el otro. El conflicto como tal está narrado de una manera tan abstracta que podría ser en cualquier lugar. Ujú. Y luego la manera de mostrarlo es tan sobre el terreno, tan polvorienta, tan dura, tan desprovista de artificios, que en algunos momentos parece que te está hablando de un conflicto real que sucedió hace 5 años en no sé qué país, ¿no? Ya. Entonces me parece como que ese contraste, es decir, esto que lo voy a narrar como de manera muy abstracta, pero sin embargo voy a dejar muy claro qué pasa en Estados Unidos. Y creo que hay ahí como un golpe encima de la mesa de decir, nos vamos a hacer daño. Yo no voy a entrar en quién es el bueno y quién es el malo, Ya. ¿no? Yo no voy a meterme en qué ideología es la buena y cuál es la mala, pero nos vamos a hacer daño. Y la pongo aquí, ¿no? Va la película dirigida fundamentalmente al público norteamericano, ¿no? Y por lo tanto, esto de aquí lo voy a poner aquí y ahora lo voy a narrar como si fuera real. No va a parecer una película de superhéroes, al contrario. Va a parecer una película, algo real, ¿no? Yo creo que ahí hay
no es nada inocente ninguna de estas decisiones. Y son decisiones yo creo que acertadas, ¿no? Ujú. Y luego, por otra parte, el tema del relevo generacional, porque yo lo veo menos. Precisamente por lo que decíais ahora de que los personajes son más arquetipos que representaciones de una generación. O sea, tenemos a la joven, ¿no? Inexperta y ambiciosa. Eso es un arquetipo que no es propio de las generaciones jóvenes actuales, ni de la generación joven. Es, o sea, se asocia a la juventud, ¿no? En nuestra cultura desde siempre, ¿no? Desde los relatos de Homero, si quieres, ¿no? Es eso, es un arquetipo, ¿no? Luego tienes al sabio en el ocaso de su vida, ¿no? Y luego tienes a las personajes de mediana edad, una viviendo un tormento y el otro refugiándose en la frivolidad, ¿no? Un poco de esta manera. O sea, de manera que me parece que son personajes que no es que representen a una generación, sino que representan a arquetipos en función de la edad en la que están, ¿no? Por eso yo no lo veo tanto. Y asimismo me parece como súper interesante la manera en la que cada uno de estos personajes hace su viaje, ¿no? Unos con más recorrido, otros con menos, ¿no? Entonces, también se podría pensar que elige Estados Unidos eh, cine comercial, americano, todo, más de medio planeta conoce Estados Unidos, Sí, primera potencia, a lo mejor también quiere utilizarlo como foco importante por esa razón, quizá no, pero eso os preguntaba si creéis que, que sí es importante o yo creo que que es muy importante, porque al final, yo creo que o sea, para el público americano, un conflicto de este tipo que sucede en un país random, da igual, de África, de Europa del Este, de Sudamérica, pues es esas cosas que pasan por ahí, por el mundo, ¿no? exacto, bueno, eso, esas cosas que ocurren fuera Sí, que las de vemos en las nuestras fronteras, noticias ¿no? mientras cenas y tal, ¿no? Me Y el, refiero el por eso, traerlo porque a lo mejor claro, nosotros de repente, es como dices, de repente hay una guerra en Estados Unidos, a lo mejor impacta más en ese sentido. Es decir, una guerra civil en, bueno, en el país más avanzado del mundo, en el país más, todo lo que se suele decir, ¿no? De Estados Unidos, eso es a lo que me refería. claro, Pero busca también el momento, porque imagínate esta película contándonos exactamente lo mismo, que temporalmente tampoco nos da un margen de si esto fue hace 2 años o dentro de 10 años. Vemos que ujú, es una ambientación más o menos contemporánea, pero Ujú. si esta película en lugar de estrenarse en 2024 se estrena en 2014, no te la crees. Porque en 2014 no hay un clima en Estados Unidos de ya, polarización, de Tan crispado, enfrentamiento, ¿no? Ya. exactamente, una crispación que digas, bueno, si esto se nos va de madre, podríamos dar lugar a qué. Ujú. Entonces yo creo que aquí Garland es muy inteligente, aprovecha el momento en el que en estos últimos años, desde que llega Trump al poder sobre todo, se va produciendo esa polarización, ahora con la amenaza de que vuelva al poder, y dice, a ver, que yo sinceramente me pasa con esta película como con el cuento de la criada, que cuando se estrenó la serie, como además Trump acababa de llegar al poder, todo el mundo pensaba que dentro de 6 meses en Estados Unidos van a estar así. Y dices, escucha, ¿sabemos diferenciar la realidad de la ficción? ¿Sabemos tener clara la diferencia entre una película con una ambientación, o una serie, con una ambientación realista, que precisamente Black Mirror, por ejemplo? ¿Cuántas cosas de las que suceden en capítulos de Black Mirror nos han sucedido ya? Realmente, realmente pocas, muy poquitas, por no decir prácticamente ninguna, porque es una de las funciones que debe cumplir la ficción, que es alertar sobre posibles riesgos, que, o sea, todo es un what if. Y yo creo que Ujú. hay quien está viendo esta película como cuidado que no nos pase. Bueno, y si lo están viendo así en Estados Unidos, imagínate lo que están haciendo una lectura en clave local. A ver, es que para empezar, aquí en España, la revuelta que va a ser de los que tienen pistolas de aire comprimido y de los cazadores, que son los únicos que tienen licencia de armas. Porque en Estados Unidos hay 200 millones de armas, hay casi un arma por habitante. Entonces se supone que habrá quien tenga 10 y habrá 10 que no tengan ninguna.
vale, me puedo creer que allí haya unos que salgan a la calle un día a pegar tiros, pero aquí en España. Entonces, ha sido muy inteligente Alex Garland con esa ubicación, mm, con esa ambientación en la que coloca la acción, y yo estoy de acuerdo con lo que dices, que si esto lo cuenta, es decir, yo, en Mozambique, en Perú, en no sé cuántos están, nos puede contar exactamente lo mismo. Además, incluso con las mismas secuencias, con los mismos personajes, con llegar al Palacio Presidencial justo en el último Igual, momento. igual. Que pase exactamente lo mismo, pero yo, desde el momento que vi el primer cartel de esta película, Sí. supe que aquí se buscaba ese impacto, esa polémica, porque ese cartel con dos francotiradores apostados en la antorcha de la Estatua de la Libertad ya tiene la suficiente fuerza visual como para conmoverte. Y a partir de ahí Yo creo que es la está, palabra, impacto, sí. claro, claro, es que está primando la emoción. Tú ves dos francotiradores y ya no te preguntas quién es el bueno o quién es el malo. Hay una guerra civil en Estados Unidos. Pues es exactamente o sea, una sensación similar al impacto del 11S. Nunca nadie había atentado en suelo estadounidense contra los estadounidenses. Cuando de pronto te derriban dos edificios, además muy emblemáticos y muy icónicos, y se llevan por delante 2.000 vidas, el impacto que se produce es tal que a partir de ese momento, quién es el bueno y quién es el malo pasa a un segundo plano. Ujú. En este caso, afortunadamente, estamos hablando de ficción. Entonces, quién es el bueno y quién es el malo casi nos da igual, porque se ha producido la guerra civil casi que nos da igual. Por eso, mi opinión es que aquí la guerra civil no es tanto un telón de fondo ni un personaje más o una ambientación, sino que es casi el MacGuffin que decía Alfred Hitchcock, que es un incidente que si lo quitaras, la trama se cae, pero realmente es lo menos importante de toda la trama. Da igual que sea una guerra civil que una invasión y que le pongan nombre y que sea Estados Unidos contra Canadá o los republicanos contra los demócratas, quita el nombre, pone el nombre que quieras. Lo importante es que necesitamos eso para que avance la trama. Y la trama que tenemos son los periodistas que quieren captar esa imagen que pase a la historia con la que ellos también, en cierta forma, tienen su propio nombre en la historia. Claro, por eso el personaje de Barner Mura, que lo trata de disfrazarlo todo un poco con cierto sarcasmo y con cierta superficialidad, su respuesta es me vale. Ante una frase histórica, de relevancia histórica, si los hechos que se narra en la película sucedieran en la vida real, o hubieran sucedido, o fueran a suceder en la vida real, esa frase es historia, y que la respuesta del periodista que tanto ha luchado por conseguirlo, y que tanto ha sacrificado y tanto sacrificio ha visto a su alrededor sea un me vale, pues yo creo que al final todo lo demás es un poco lo que necesitamos vestir al personaje para que salga a la calle a andar. Y no sé si me haya quedado algo en el tintero. Bueno, creo que lo has comentado tú al principio, Antonio, pero sí que me gustaría que me comentáis un poco si creéis que a la película le favorece ese distanciamiento de Garland respecto a buenos y malos, bandos, posible ideología. A él no le interesa para nada. Se, a mí me resulta bastante más interesante la película de este modo. Incluso mm, mm, me resulta más intrigante vivirla así, pero no sé cómo a mí me dio esa sensación en el cine. Cuando salí, le dije a mi pareja claramente, no se saben las motivaciones de nadie, no se sabe qué ha pasado. Eh, Se comenta por encima una eliminación del FBI, pero no hay nada más, no hay Pero información. porque eliminan el FBI no te alzas en armas. Claro, hay algo más. O sea, Sí. es esa inquietud que te genera Garland y esas preguntas las que a mí me parecen bastante más interesantes, pero no sé a vosotros lo que os pareció en ese sentido. Claro, yo creo que es interesante que el desconcierto que yo he observado en muchas personas que han visto la película en relación a esa necesidad de entender, ¿no? Mm, necesito saber quién son los buenos y quién son los malos. Ya, Es que lo necesito, ¿no? Porque, o sea, no me acabo de quedar tranquilo enfrentándome a este relato, sino... Y yo creo que pretendidamente Garland te dice, no, no, te vas a quedar con las ganas porque ya está bien de esa manera de pensar. ya. Yo creo que en el fondo está diciendo eso, ya está bien
de esa manera de pensar, de comprender de quién la cagó, quién cometió el error, quién fue el tal, ¿no? Mm, nos está obligando a mirarnos a nosotros mismos, ¿no? A todos, no a un bando. Ujú. No mirar a los otros, sino mirarnos a nosotros como un todo. Yo creo que eso es muy interesante en la película. Ya. Es una decisión que me parece acertadísima, de las mejores de la película. Sí, estoy de acuerdo contigo en que esa ambigüedad es lo que le concede su gran valor, porque no parte de un maniqueísmo de estos son los buenos y estos son los malos. Yo creo que Nick Offerman, el personaje que interpreta al presidente de Estados Unidos, en algunos rasgos puede llegar a pensar en una especie de trasunto de Donald Trump, pero yo me acuerdo de aquella película, creo que era de Coppola, basada en una novela de John Grisham, en la que se hacía un alegato, se había acusado al personaje que interpretaba Samuel L. Jackson, por volver a Nick Furia, de Ujú. haber asesinado a una niña, y todo el alegato del abogado era describir lo que había sucedido, había tenido lugar el asesinato de esa niña en un pueblo sureño, todo el jurado era de raza blanca, con lo cual ya presuponías una cierta falta de simpatía hacia un acusado negro de haber matado a una niña blanca, si no recuerdo mal, y todo el alegato se basaba en describir lo que había sucedido y solo al final decir, ahora imagínense que la niña es negra. Y en esta película pasa exactamente eso. Te da una serie de elementos para que tú te posiciones, pero que de pronto digas, espérate, espérate. ¿Por qué estoy yo poniendo en este personaje, en el presidente de los Estados Unidos, unos valores y en los estudios en los estados que se alzan en armas, unos valores contrapuestos, pero ¿por qué unos y otros? ¿Y si lo hacemos al revés? ¿Y si resulta que el presidente que está resistiendo en la Casa Blanca no es un Donald Trump, sino un Joe Biden? ¿Y si resulta que los estados que se han alzado en armas no son los estados demócratas, sino que son los republicanos? Ahí sí le damos la vuelta. Es decir, ponerse en el lugar del otro. Y yo creo que en esa ambigüedad precisamente está uno de los grandes valores de una película que además o sea, se titula Civil War, Guerra Ujú. Civil, lo que he dicho al principio. Es que en una guerra civil pierden todos porque te estás peleando contra ti mismo. Estás peleando contra un compatriota, un hermano, un vecino, un familiar, y a fin de cuentas te estás peleando contra ti mismo. Entonces, eso es lo que creo que va a hacer que esta película dentro de 5 años o dentro de 20 años todavía la podamos ver y no se nos quede trasnochada, porque no ha tomado partido, desde el punto de vista de la ficción, por una ideología, un presidente, un nombre, un partido, y va a poder seguir ofreciendo lecturas dentro de 5 años o de 20 años precisamente por eso, Sí, porque sí, nos no, sitúa dentro de la perfectamente. acción, en la violencia, en el terror y en cómo retratarla y transmitirla, porque yo creo que es el mensaje Mm. de la película, el tema de la película, de lo que va la película, que es Ujú. de transmitir con una imagen algo sobre un conflicto que sea capaz de ahondar en el corazón y en la conciencia del espectador. Los periodistas están jugando la vida para trasladarnos a los demás aquello de lo que son testigos, que sí que es verdad que tú apuntas la cámara a un sitio y no a otro, y ahí ya le estás confiriendo un valor a la imagen que quieres transmitir. Pero por eso creo que es el tema de la película, bueno, lo creo yo, y es que lo ha hecho el propio Alex Garland, que eso es lo que trata de transmitir. Sí. Yo realmente, o sea, de acuerdo totalmente con eso, o sea, diría que es una película que es siendo absolutamente hija de su tiempo histórico, atemporal, ¿no? Sí, Y eso yo creo que hay pocas obras que lo pueden decir. Ujú. sí, sí, completamente de acuerdo. Oye, está así, ¿no? El próximo que hagamos no Iba a tenemos que estar decir, tan de Pelearnos, ¿no? acuerdo. dice, esto es, lo voy a presentar como un debate, bueno, pero no tanto, ¿eh? Ha habido muchos, estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, a Esto ver, es que parecemos la COPE o la SER, que todos los tertulianos piensan lo mismo. No vamos a darle cierta carnaza, ¿no? Desde el principio a los oyentes. Hay que empezar así un poco, ¿no? Y luego, no vamos a entrar en guerra civil ya, claro. No, 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 no. Eso lo dejamos para el próximo, para cuando para la hablemos próxima. de Death Proof. Venga, Bueno, muy bien. ya se enterarán los oyentes de esta verdadera guerra civil que hay aquí, Aquí hay con, con- conflictos, sí, con sí. Tarantino de fondo. Pues, bueno, yo creo que ha quedado un debate bastante, bastante interesante, ¿eh? Sobre una película más que interesante de este Sí, año. Yo Queda creo que bonito. de los mejores estrenos que llevamos por ahora.
Y sinceramente, ahora me marco yo un personal con creo que la mejor escena de terror que he visto este año. La La de Jesse tiene, Plemons, ¿verdad? la tiene Civil War, sí. Es una verdadera Es escena una, de terror. es una escena maravillosa, es brutal, es muy buena, sin duda. Sí, sí. Y en cualquier conflicto bélico seguro que se han dado escenas muy parecidas. Tal cual, segurísimo. Pues voy a hacer spoiler también de lo que sale en la pantalla. Pone menos de un minuto, a lo mejor se nos corta y tengo que volver a enlazar el clip. Guarda, guarda, para y guarda. No, no. Sí. Yo no, yo creo que ya, oye, nos podemos ya dar un abrazo, ¿no? No Y sé si no, es que despedirnos. ya te digo, no sé si nos va a dar tiempo a despedirnos y hay que volver a hacer otra conexión, así que es que quedarán 20 segundos. Pues nada, pues un placer haber estrenado en tan buena compañía estos debates de amor de cine. Igualmente. Igualmente.